Momento de darle la bienvenida al doctor Herbert Cuba García, médico especialista en política de salud pública, comentarista en el portal de Opinión El Montonero y también comentarista habitual cada sábado a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, doctor Herbert Cuba, muy amable, muy gentil. Muy buenos días, señor José Hernández, señor Carlos Cabrera, gusto verlo. Buenos días. Y a través de ustedes un saludo a todo el país. A ver, ¿por dónde comenzamos? Yo lo veo con un listado ahí de una agenda, usted no... ¿Por dónde comenzamos? Por el tema Acuña, a lo mejor, ¿no? Claro, yo creo que el tema es rico en política interna, pero también internacional. Por eso es que me gustaría inicialmente quizá empezar por el tema, brevemente el tema internacional, que creo que es importante. El día de mañana se va a dar el plebiscito en Chile para el tema constitucional. Como todos sabemos, las últimas encuestas parece ser que el no apruebo estaba por delante. Sin embargo, las encuestas señalan casi un 10% de la población que aún no había decidido su voto y por lo tanto de repente mañana existe alguna sorpresa. Indiferente cuál sea el resultado, yo creo que ya la solución en el tema constitucional en Chile va a tener que ser retomado, porque por un lado los que aprueban pueden generar una serie de controversias al interior del país para la implementación de la Constitución, y los segundos, los que señalan como no apruebo, van a tener que trabajar también para algunas reformas puntuales de la Constitución que está vigente. Por lo tanto, este referéndum va a ser sumamente importante porque puede dejar un país fracturado, y creo que aquí hay que señalar el manejo que ha tenido el presidente de Chile en relación a la comunidad mapuche, que ha tenido tanto conflicto que creo que ha herido seriamente la Convención Constituyente, que se basa en un Estado plurinacional. Este es un tema que va a tener enorme repercusión en América Latina, porque los diversos países miraban con bastante ansias el modelo chileno, tanto con la Constitución anterior como con las propuestas constitucionales de ahora. Esto va a tener repercusión en el Perú también, por supuesto, muy amplias. El segundo tema que tenemos importante es el tema de Argentina. El fracasado magnicidio de la vicepresidenta, que ha tenido como repercusión que se haya declarado el día de ayer un día no laborable en Argentina, una movilización social importante contra este hecho, pero también la solidaridad de países del mundo, incluidos sus vecinos que no son de izquierda, sus vecinos de derecha, como son Uruguay y Paraguay. Sin embargo, esto ha tenido también una repercusión internacional, porque como es natural, esa no es la vía para resolver los conflictos internos que tiene un país. Por ahí hay lecturas de doble índole. Unos señalan que esto ha sido simplemente una escenificación por el tema legal que atraviesa la vicepresidenta, y otros señalan que en realidad esto ha sido un hecho legítimo, que no había ninguna significación, sino había una intención de darle muerte a la vicepresidenta. Sea cual sea el resultado, sea cual sea la lectura que se haga, el impacto político ha sido muy contundente y creo que va a cambiar de alguna manera la política interna de Argentina y también la mirada que se tiene en el mundo sobre ese país. El otro tema es el de Bolivia. El Bolivia, la pérdida del teléfono celular del presidente Evo Morales, pero a su vez también, ¿no? Alguna acusación de la fiscalía contra el presidente. Entonces, yo creo que ahí también no está todo tranquilo, y ahí hay otra vez un intento de intervenir en el centro de la política de Evo Morales. Y por otro lado también el caso de Brasil, donde todo parece ser que el expresidente Lula da Silva no ganaría en primera vuelta y iría a una segunda vuelta, con el riesgo que tiene que todos los que quedan en la segunda vuelta puedan apoyar al segundo, y es decir, Bolsonaro pueda otra vez continuar en la presidencia de Brasil. Esto que se daba por descontado, que Evo Morales iba a ganar, se pone en entredicho si es que existe una segunda vuelta, porque él tiene la obligación de ganar en primera
de todos modos, este panorama es complicado porque reorienta la política internacional de Brasil, que tiene una enorme repercusión en el mundo. Igual ha sucedido con Colombia, que también ha habido ahí un intento de un atentado contra la comitiva del presidente, hay problemas con las guerrillas que todavía están en acción, algunas de ellas que piden tregua, hay problemas con las relaciones con Estados Unidos en relación al tema del narcotráfico, etcétera. Y por otro lado, Nicaragua, que participa en unos ejercicios militares en el Asia, junto con China y con Rusia, y con una India, Corea del Norte, etcétera, en una alianza que se hace, unos ejercicios de alianza que refuerzan la posición de Rusia y China en el mundo. En ese sentido, parece reeditarse la política anterior de la Guerra Fría, en que había, pues, por un lado, Occidente, ahora frente a Oriente. Entonces, esto creo que va a obligar al gobierno de los Estados Unidos a dar una mirada hacia el sur, hacia América Latina, para reposicionar sus posiciones en el mundo, porque, como hemos visto, Europa no le ha salido muy fácil, pues díscola. Hay países como Serbia, como Hungría, que no acatan a pie juntillas lo que dice la Unión Europea. Países como Francia, que ya también presentan alguna distancia frente a esas posiciones, sobre todo por la crisis económica y energética que tienen los países europeos. Por lo tanto, sigue siendo tiene que pensarlo muy bien Estados Unidos, porque en América Latina, la China sobre todo, aunque también Rusia, pero más China, ha involucrado a algunos países, incluido el Perú, en la ruta de la seda. Este tema internacional es sumamente importante de tomar en cuenta porque tiene repercusiones al interior de nuestro país, en el contexto de las contradicciones que hay en el gobierno, pero también en la crisis económica que arrastramos de fuera hacia el país. Usted nos ha hecho un repaso de lo que está pasando en la región latinoamericana. Interesante, ciertamente, ¿no? Y en todos ellos, o por lo menos en el 60% de los países que usted ha citado, el tema de la corrupción es el principal tema, ¿no? Argentina. El caso de Nicaragua. La semana pasada conversábamos con un periodista nicaragüense que está exiliado en Costa Rica. Y en realidad Nicaragua ha sido tomado por los Ortega Murillo, ¿no? En Argentina, los Kirchner tienen serias imputaciones, ¿no? En Brasil, Lula da Silva también atravesado por una etapa muy dura de corrupción. Y usted acaba de mencionar la pérdida del celular. ¿Qué habrá en ese celular de Evo Morales, ¿no? Entonces, todos están ahí metidos en el tema casi de la corrupción, ¿no? Y si extrapolamos eso a nuestro país, también, ¿no? Y se reclaman gobiernos de avanzada, gobiernos progresistas, gobiernos izquierdistas, ¿no? La democracia en todo su esplendor, pero la corrupción sigue latente, ¿no? Y además, doctor Cuba, los resultados de mañana que se provocan en Chile también van a marcar un derrotero, ¿no? Y los mandatarios que recientemente han asumido el mando, diríamos, de manera reiterativa, por supuesto, como en Colombia, por ejemplo, quizás van a mirar con mucha atención este tema, ¿no? Porque hemos estado escuchando, por ejemplo, las intervenciones de las autoridades colombianas nombradas por el presidente Petro, y que generan más que consensos, preocupaciones enormes, ¿no? Ayer, por ejemplo, la ministra de Energía y Minas, o anteayer dio declaraciones que en realidad tuvo que pedir que bajen la voz en el auditorio, porque el murmullo que había ahí frente a las cosas que decía hacía tan evidente el descontento y la preocupación que tenían los empresarios, por ejemplo, que estaban vinculados a estos sectores, cuando ha hecho un pedido, por ejemplo, que los demás, sus vecinos, o sea, nosotros, entre ellos, paremos un poco la mano, ¿no? En temas de desarrollo, de actividades extractivas, que hagamos un punto de inflexión para la reflexión respecto a los temas de carácter ambiental basados en los temas del cambio climático y cosas así. Entonces, complementado con planteamientos, por ejemplo, de la ministra de Ambiente colombiana, que decía que en realidad hay que poner
más regulaciones a los proyectos de inversión que puedan estar llegando a Colombia en el tema energético, petrolero y minero, que son los que nos están dando bastante énfasis en ese país. Entonces, los resultados de Chile quizás marquen un punto de vista de qué cosa y por dónde podría encaminarse de la mejor manera. Lo que está sucediendo en Chile, ¿no?, más que un consenso ahorita, casi es un conflicto, ¿no? Hemos visto unos enfrentamientos bastante fuertes allí, de posiciones y confrontaciones. Gane o pierda la aplicación de el intento de aplicación de una nueva constitución, ya hemos escuchado también los planteamientos del presidente Boric, que ha dicho que en realidad puede haber un plan B, ¿no? Porque así como está, y en la situación en que vamos a este plebiscito, y que estamos observando desde acá, no va a ser de fácil aplicación. No es cuestión de que ya, cuando hemos ganado por 1%, entonces aplicamos la Constitución como está, sino que hay ahí un proceso de abrir un espacio para discutir, y incluso ya se habló de la posibilidad de hacer cambios, ¿no?, en esa Constitución aprobada por esta Asamblea, ¿no? El tema es complicado porque hay algunos aspectos que tienen que ver con la globalización. Hay que tomar en cuenta que el hecho de querer conservar comunidades o naciones, digamos, originarias o nativas, lo que hace es conservar, es un conservadurismo, digamos, es el renacimiento del conservadurismo frente a una situación neoliberal mundial que propone el globalismo. Entonces ahí hay una contradicción que puede resultar insalvable, pero también hay una complicación también, porque al generar estados plurinacionales que tienen mayorías, lo que generan es estados débiles, estados muy permeables, digamos, a la globalización. Entonces, aquí hay discusiones para ambos lados, es decir, señor, conservar, o sea, ser conservadores en el tema cultural, en el tema intercultural, en esta circunstancia, dividiendo los estados o generando estados plurinacionales débiles, ¿cuál es la intencionalidad? ¿Cuál es la finalidad? ¿Hacer estados débiles para ser proclives al proceso de globalización mundial, o en realidad fortalecerlos de tal manera que puedan frenar los efectos nocivos de la globalización? Estos son temas de discusión que ni siquiera los actores se ponen de acuerdo, porque como es natural, una de las condiciones básicas de la globalización es un progresivo deterioro de las culturas originarias y nativas. Entonces, este es un tema de discusión de entre conservadores y progresistas, que yo creo que en Chile no se ha resuelto. El debate no ha sido lo suficientemente amplio, como tampoco lo ha sido en Bolivia, a pesar de haberse implementado incluso la Constitución, como tampoco lo ha sido en Venezuela, donde todavía existen serias contradicciones. Y en el Perú, el debate aún ni siquiera ha iniciado. Por eso es que creo que estas lecturas del día del plebiscito constituyente van a ser sumamente importantes. Pero en el caso chileno, sea favorable o desfavorable, el país está partido, totalmente. El impacto negativo de esta convención constituyente es severo para Chile, porque los extremos han tomado la convención y claro, en esos extremos han tenido propuestas maximalistas en lugar de ir a propuestas consensuadas. Entonces es probable que el no apruebo, como explicaba yo antes, gane, pero ese triunfo del no apruebo va a ser pírrico, porque finalmente van a tener que otra vez repensarse los artículos constitucionales en que la población en general no está de acuerdo. El tema esto... ¿sí? Ahora, doctor, un paréntesis. Un amplio debate de un programa de geopolítica que dirige aquí en RCR Manuel Bernales, y que convocó al doctor Insulza, ¿no?, y a Juan Jiménez Mayor del Perú, un análisis bien detallado sobre este asunto, y lo que se recogía allí, por ejemplo, del señor Insulza, es que en realidad esa constitución, así como está, no puede ser aplicada en Chile. O sea, es tajante, ¿no? No podemos ir a eso, ¿no? Se tiene que ver, en todos casos,
si es que la población dice que sí, aprobamos que esté esa constitución, pero aún cuando se apruebe así, no va a poder ser aplicado de esta manera, porque hay fracturas sociales, como usted está mencionando, muy fuertes ahí, ¿no? Y de eso se está extendiendo no solamente a Chile, sino aquí bien en el Perú estamos en esto. Si bien es cierto, no hemos discutido, como usted dice, ni siquiera hemos empezado a discutir el tema de la Asamblea Constituyente, eso se ha quedado ahí paralizado, porque los otros temas de discusión coyunturales han sobrepasado ese debate, pero estamos viendo en Bolivia, estamos viendo en Ecuador mismo, ¿no? En Ecuador mismo había tenido que tener pactos muy frágiles del actual presidente para mantenerse en el poder, ¿no? Con comunidades que cuestionan seriamente el modelo económico allí. Igual estamos viendo, por ejemplo, Colombia, hacia dónde se apunta con Petro, ¿no? Y como le decimos, más preocupaciones que consenso está generando allí. Brasil ahorita está en esta incógnita, ¿no? Vuelve Lula, ¿cómo vuelve, no? O sea, vuelve a cobrarse como decían, pues se viene el periodo de la venganza frente a la derecha y Brasil no es un país pequeño, es un país considerado un país emergente a nivel mundial y una de las economías fuertes a nivel mundial. Entonces, ¿cómo nos movemos en estas aguas movidas, ¿no? Yo creo que es importante tomar en cuenta el conflicto mundial. La guerra mundial que tenemos, cuyo teatro de operaciones es Ucrania y Rusia, pero que es una guerra mundial evidentemente, que tiene todas las implicancias de una guerra. Ahí hay que interpretar estos conflictos internos de los países en América Latina. Ojo, no solo en América Latina también. Tenemos serios problemas también en otros países. Europa está con serios apuros internos y también algunos países del África. El tema es este reacomodo geopolítico que hay en el mundo. Pero cómo esto, viene ahora el punto 2, ¿no? Que es lo que hablábamos, cómo esto repercute al interior de nuestro país. Y claro, la explicación a todos estos temas que ha señalado José Hernández en relación al tema de la corrupción es lo que la izquierda ha acuñado como la guerra o la política o el lawfare, ¿no? De la justicia, la persecución política por la justicia. En todo caso, lo que aquí se pretende señalar que las fiscalías de estos países lo que hacen es trabajar políticamente para destruir a los gobiernos de izquierda. Y por ahí algún político peruano progresista ha señalado que todos roban, todos han robado, ¿no? Sin embargo, la Fiscalía no ha sido acuciosa con ellos, sino solo es acuciosa cuando existe un gobierno de izquierda. Por otro lado, también hay el sentido inverso, ¿no? Solamente los dirigentes de izquierda o los políticos de izquierda se salvan de la justicia peruana. Entonces, este tema pone también en entredicho la labor de la justicia en el Perú, que es lo que precisamente se pretende hacer en el país, generar un relativismo en la capacidad del Poder Judicial de administrar justicia, de tal manera que se politice el argumento y al final la corrupción pase a ser un tema político cuando debería ser, como es natural de cualquier tendencia que sea el político, un tema de justicia, ¿no? Un tema de sancionar a los corruptos. Ahora, doctor, sin embargo, pero eso no es nuevo en el Perú, ¿no? Cualquier persona que está siempre sometida a investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción siempre ataca al Poder Judicial, siempre ataca a la Fiscalía. O sea, eso no es nuevo. Y siempre habla de corrupción política, ¿no? No, eso no es nuevo como actividad. Claro. Es nuevo ahora ya como construcción política. Ahora, eso no es sano, ¿sabes por qué? Porque no construye, usted no construye el país. Exacto. O sea, no ahora es es ya como construcción política, como concepto político. Es decir, ante la gente sale y dice, me denuncian a la fiscalía y la fiscalía interviene porque soy pobre, porque soy humilde, perseguido vengo político. de abajo y soy un perseguido político. Mire, lo que usted dice es totalmente cierto, permítame 10 segundos. Mire, lo escucho al presidente García ayer, al presidente Castillo ayer decir, se dirige a su señora esposa, porque le dice, porque tú tienes que tener la fortaleza, porque yo soy un perseguido con toda mi familia. Entonces lo que dice es totalmente cierto, toda su familia está siendo investigada,
su señora esposa, sus cuñados, sus sobrinos y su entorno amical está siendo investigado. Yo la pregunta que nos hacemos, ¿los peruanos tenemos la culpa que se hayan metido en esos problemas, los Castillo? Exactamente el mismo argumento se presenta en Argentina. Exactamente el mismo problema ha presentado Lula en sus discursos, que ha habido persecución judicial contra él. Y si uno mira, es ya una forma, es una concepción, han incorporado este elemento de la política que es precisamente dañina para el país. No es posible que el Perú tenga que aceptar como explicación política esta naturaleza. Por otro lado, en ese escenario se mueven los actores políticos. Ya no existe ahora el tema de señalar que la transparencia, que la honradez es es la política, sino al revés. Ahora se señala que como natural, como cuestiones de juego de la política, es siempre está lidiando con la justicia. De tal manera que aquel que ha reivindicado su pena después de 17 años de cárcel tenga los mayores atributos que todos los demás para poder ser presidente de la República. Y viene como el Mesías, y viene como el Salvador, ¿no? Y exactamente viene a decir, señores, yo he purgado condena, me han perseguido, ¿no? Porque yo luchaba contra la corrupción. También perseguido político, ¿no? Mire que ese tinglado está ingresando, usted lo ha explicado con suma claridad, en todos los países de América Latina. Todos tienen el mismo discurso y todos tienen el mismo ropaje. Exacto. Por eso explicaba que el tema internacional para nuestro país es sumamente importante. Y la forma en cómo se desarrolle aquí nuestra situación va a tener bastante del extranjero. Ahora, el tema del día han sido obviamente internamente el tema del Congreso, con una reunión de bancada que ha tenido la Alianza para el Progreso, el Partido Alianza para el Progreso, en que el presidente del partido le haya pedido a la presidenta del Congreso que apure un proyecto de ley del Ejecutivo para la creación del distrito de Alto Trujillo. Todo el mundo sabe, y aquí hay que decirlo con mucha claridad para que los oyentes se den cuenta, que todas las leyes favorecen a alguien. No existe ley que no favorezca a alguien. El problema es que las leyes deben favorecer al mayor número de personas, si fuese posible a todas las personas, pero siempre las leyes favorecen a algún grupo. El problema está que hay leyes a veces que favorecen a un grupo muy pequeñito y otras leyes que favorecen a un grupo mayor. Y en el caso es una ley que favorece, que es un pedido de 120,000 electores del distrito del pueblo, digamos, de Alto Trujillo, que se solicitan ellos que se cree el distrito de Alto Trujillo. Y el otro tema es el momento, la oportunidad, ¿no? Sácalo ahora, porque ya después no me vale después, ¿no? Y el tema es que el presidente Castillo hace la propuesta, ¿no? Porque es una propuesta del Poder Ejecutivo, y esto tiene que entender la población. ¿Por qué tiene que hacer una propuesta del Poder Ejecutivo? Porque los distritos se crean a propuesta del Poder Ejecutivo. No puedes crear un distrito a propuesta del Poder Legislativo. Por ley del Congreso no se puede crear un distrito, solamente se declara de interés la creación de un distrito. Pero para crear un distrito tiene que haber una ley del Ejecutivo. Por eso es que el Ejecutivo presenta la ley al Congreso y luego el Congreso tiene que votarla, la ley, y se hace ley y entonces recién se crea el distrito. ¿La idea cuál era? Que salga todo esto rápido. Y aquí hay un tema de fondo. Los proyectos de ley del Ejecutivo tienen prioridad en el Congreso. O sea que el proyecto tenía que verlo la Comisión de Descentralización en modo inmediato. O sea, la recomendación que hace el señor Acuña tiene solamente la importancia de decir, ojo, estate vigilante porque ese proyecto se tiene que ver inmediato porque es una propuesta del Ejecutivo. El segundo tema es que, vista el dictamen, debería esto llevarse al Pleno y aprobado rápidamente porque existen 15 días para que el Poder Ejecutivo pueda promulgar la norma. Y esto tenía que calzar todavía antes de que concluya la propaganda electoral.
Por eso que señala también que lo que quería era que luego la presidenta del Congreso viaje a Trujillo y ahí mismo en el Alto Trujillo se haga la difusión de la aprobación de la ley. Porque esto iba a tener un impacto electoral importante en su campaña. Nada de esto, sin embargo, es ilegal, como estamos viendo. Sí, podríamos, hay un tema ético de por medio, porque se ha filtrado a la prensa, porque si no se hubiera filtrado, sería parte de la política, pero como se ha filtrado, hay un tema ético de por medio de cómo es posible que se aproveche ya en la recta final del proceso electoral una ley que el Poder Ejecutivo ha presentado. Además, doctor Cuba, si nosotros nos ceñimos estrictamente a cómo se gestiona, se promueven los proyectos de ley, pues faltarían audios, ¿no? O faltarían grabadoras para los audios, porque la forma como se negocian, y es sabido las trayectorias de estos de muchos congresistas en el manejo de los lobbies políticos que se hacen para acordar determinada norma, ¿no? Un congresista presenta un proyecto y tiene que ir bancada por bancada tratando de convencer el apoyo a una norma que le interesa que se apruebe, y ese es el cabileo que hay en el Parlamento, que es común. Mire, pero hay un detalle que le voy a explicar. No es ilegal, es antiético, porque en realidad trasunta la forma como el señor Acuña quiere aprovechar un proyecto de ley que estaría bien, que en todos casos, si va a beneficiar a 120,000 personas que viven allí, estaría bien que se dé, si es que así se dan, si las condiciones así lo ameritan, pero no para que en realidad el señor Acuña diga, eso me pertenece, eso me favorece a mí. Bueno, el tema de que a él le favorece, el tema de que le favorece esa norma, el tema que la expresión que él dice que eso le favorece a él, a su campaña electoral, esa norma, eso es un tema que ahí viene la apreciación no ética, pero el hecho en sí de que existe el proyecto de ley que ha sido presentado por el Ejecutivo, que tiene prioridad en el Congreso para ser aprobado porque es un proyecto del Ejecutivo, que hay los tiempos necesarios para que ese proyecto se apruebe, eso existe. El tema aquí está, y eso decíamos ahí, y tan así existe, doctor Tuba, tan así existe, que acá con José, diríamos, haciendo un pequeño paréntesis, nosotros trabajamos en el sector público por muchos años y hemos trabajado en equipos de promoción de proyectos de inversión muy grandes en el país, de los más grandes que había en los últimos 20 años. Entonces, para que esos proyectos puedan asentarse en las comunidades o puedan tener un consenso de los centros poblados que va a donde estaban dirigidos, tenemos que conversar, y tenemos que conversar con mucha gente, ¿no? Tenemos que conversar con organizaciones sociales, con autoridades locales, con autoridades nombradas por el Ejecutivo, y todos de manera, de una u otra forma, se armaba un debate para ir acordando cosas que permitan entonces la viabilidad de esos proyectos. Pero ahora otra cosa. La capitalización política que quieran hacer los líderes políticos, los interesados que estaban allí, eso depende de la capacidad de cada uno para poder persuadir al resto. Exacto. En realidad, cómo se gestiona. Y le voy a decir algo. Ese es otro tema, totalmente distinto, y es válido en ese momento. Carlos, y le voy a decir algo. Ya capitalizó. Porque el hecho de que la población de Alto Trujillo se haya enterado de que él está detrás, que ese proyecto se apruebe y que salga lo más rápido posible, ya logró el objetivo en político en esa zona, en Trujillo. Ya vendió el producto. Ya vendió el producto. Así no salga la ley, es más, se va a victimizar, porque si no sale la ley lo más pronto posible... Ahora sí va a poder decir que los opositores no permiten que ahora Alto Trujillo tenga esa norma que él se compromete a impulsar. Pero mire, ¿cómo era la utilización de los resortes del poder, no? O sea, sale o podría salir la ley y va la presidenta del Congreso a anunciarlo a Trujillo. El efecto, claro. O sea, mire, probablemente no sea un hecho ilegal o que sea punible, o sea, de pena, no. Pero sí en la manera como se actúa en política, ¿no? Cómo se es cazurro en política, cómo se le saca la vuelta a todo en política, ¿no? Y cómo se coloca el producto, como usted lo ha dicho, ¿no? Pero ahora sí, como dice el doctor José,
O sea, no va a haber normas, de hecho que ya no hay posibilidad que salga. Pero ya los electores van a decir, mira, que salga electo porque desde el gobierno regional va a impulsar la creación. Ya tienes al caudillo que impulsar esa norma, ¿no? O sea, ya está el impacto político. Yo creo. O sea, una asesoría gratuita que dando usted. Ya, el otro tema. A llamar de la César Vallejo, doctor. El otro tema que es que ha ocurrido durante la semana también, que es importante, es el tema que continúa con el Ministerio del Interior. Y cada día se observa con mayor claridad cómo este cambio repentino de ministro y funcionarios, de jefe de la Policía Nacional y de Inspectoría, ha hecho que el Congreso reaccione y apruebe una norma que precise los alcances del presidente de la República en la designación de estos funcionarios. Esto es importante, esta reacción, porque esto va a darle mayor capacidad a los comandantes generales y a los altos funcionarios altos policías para poder manejar con mayor tranquilidad. Sin embargo, hay que relatarles también a la población de que esto ya estaba y el expresidente Sagasti cambió policías, cambió altos mandos, dio de baja como a 20 policías, a pesar de que había una norma que de alguna manera le restringía ese derecho. Por eso es que creo que se ha hecho indispensable que esta semana, en esta aprobación de esta ley, que va a concluir el día lunes con la interpelación al ministro del Interior, que pueda resolver este impasse que se ha tenido, porque como es natural, lo que se pretendía era debilitar este proceso de investigación al presidente. Ahora, sobre lo que usted menciona, doctor Cuba, lo que está ocurriendo en el Perú, a veces hay que ponerlo en contexto porque ha ocurrido en otros países de América Latina. Yo no quiero hacer una comparación con Venezuela, pero en Venezuela se sacaban así, ¿no? Pasaba una semana, defenestraban a generales, luego defenestraban más generales, ya no tenían a qué defenestrar, seguían ascendiendo, hasta que llegan al punto donde ellos ya controlan todo, porque ya han controlado esos cuadros intermedios. Y eso es lo peligroso. El peligro es ese. Han ido descabezando, llega un momento, hasta acá descabezamos, porque aquí ya tenemos el control absoluto. Y eso lo ha venido advirtiendo alguna gente que conoce desde dentro cómo se manejan las estructuras en el Ministerio del Interior, ¿no? Pero mire usted, este proyecto de ley que se ha aprobado ahora, que precisa o acota o limita el poder del presidente para poder hacer los cambios los altos policías, venía del periodo pasado, del Congreso pasado, no del Congreso pasado. Sin embargo, nunca, en ese momento que era oportuno hacerlo, se hizo, en la creencia de la racionalidad de un gobernante. Sin embargo, visto lo ocurrido, creo que ha sido oportuna la reacción. Probablemente el presidente de la República observe la norma, eso regresará al Congreso y esperamos que otra vez haya los votos necesarios para que esa ley se implemente, que se promulgue. Sin embargo, tengo mis reparos en la ruta. Hay que ver qué puede ocurrir todavía en el trayecto, porque en el Perú estas cosas se frenan en último momento. Ahora, doctor, y entrando al tema de salud, que es una de sus especialidades, hemos visto que el Ministerio de Salud nuevamente está en el centro de la polémica, ¿no? Por la adquisición de montos elevados en vacunas, vacunas que están a punto de vencerse, ¿no? Y también por este polémico hecho del uso de las mascarillas. Se ha dado directivas, por ejemplo, para que el uso sea facultativo en los colegios, pero obligatorio en los profesores. Cosas así que en realidad también generan cierta confusión, ¿no? en cuanto a estas decisiones que da la autoridad. ¿Cómo observa usted esto? Mire, el Ministerio de Salud, en este panorama político sumamente complejo, donde 6 ministros son los voceros y han tomado, digamos, la preeminencia dentro del gabinete ministerial. Ojo, cuidado de que no esté el Ministerio de Economía y Finanzas en estos 6
ministros, el Ministerio de Salud ha perdido totalmente el liderazgo. Una pérdida de liderazgo que ha permitido, por ejemplo, que el ministro de Educación le enmiende la plana al ministro de Salud y el ministro de Salud no haya sido capaz de presentar un informe técnico, científico, que permita refrendar sus aseveraciones. Esto es un tema grave que realmente pone en evidencia la falta de iniciativa en la investigación científica para tomar decisiones. Y esto, traducido en sentido contrario, significa una politización de la salud. Y esto es grave porque es el único sector que no debería tener controversias políticas. Como ocurre en toda guerra, la Cruz Roja es respetada, nadie pelea contra la Cruz Roja. Eso debería ocurrir en el país con el Ministerio de Salud. Pero el tema adicional está que es uno de los sectores que tiene poca ejecución presupuestal. A estas alturas, si uno suma en promedio la ejecución presupuestal a 8 meses de gobierno, ya deberíamos estar sobre el 66% de ejecución presupuestal en el presente año. Y el Ministerio de Salud está en 56%. Esto significa que ya viene atrasado en proyectos que el país necesita. Pero por otro lado también hay una ralentización del proceso de vacunación, no solamente para continuar con la tercera y la cuarta dosis contra el COVID-19, sino también con las demás vacunas, que son 17 vacunas para 27 enfermedades que se colocan en el país, que están atrasadas. El propio Ministerio de Salud ha señalado que hay 50.000 niños que aún están rezagados en la vacunación infantil menores de 5 años. Eso es grave para un país que está acostumbrado a tener cobertura de vacunación sobre el 90% en las demás vacunas, porque el Perú, y esto lo hemos hablado en reiteradas oportunidades, existe una gran adhesión de la población a la vacunación y tenemos un sistema logístico importante para lograr esos objetivos. Y además de eso, se ha aparecido la controversia por la compra de las vacunas, por estos contratos que han sido contratos con reserva, que no se puede tener conocimiento al gran público, y por lo tanto se señala, visto las cifras macro, de que se ha comprado 5 meses más el número de vacunas que se necesita y los precios son bastante elevados. Esto no debería distraer la atención que tenemos que tener para la fiscalización y el acompañamiento a este gobierno y a este ministerio. Ese tema, como es natural, luego de levantar la reserva en su oportunidad y vistas las negociaciones y analizadas en el contexto internacional, porque todos recordaremos que los países del norte, Europa y Estados Unidos, acapararon las vacunas y a los países del tercer mundo, los países de desarrollo medio como el Perú, teníamos serias dificultades para comprar vacunas, a tal punto que hemos tenido que comprarlas rápidamente y cash para las vacunas que había en ese momento. Entonces, todos estos temas los van a tener que evaluarse en su momento, pero este es un tema que va a tomar un poco más de tiempo. El tema ahora de fondo es cómo hacemos para que el Ministerio de Salud retome el liderazgo que debería tener. Segundo, base sus decisiones en informes técnicos y científicos. Y tercero, fortalezca el proceso de vacunación por un lado y también la oferta de atenciones médicas a la población, que en estos momentos existe gran problema y falta de oferta. En un momento de crisis que hace que el ciudadano común y corriente no tenga el dinero para ir a hacerse atender a los consultorios privados o a las clínicas privadas y tiene que estar obligado a recurrir al sector público. Y en ese momento entonces el sector público debería ser fortalecido precisamente para amortiguar los efectos de la crisis, que es lo que no ocurre en estos momentos. Finalmente, creo también que existe una intención manifiesta de poder mejorar de alguna manera los reclamos laborales. Sin embargo, los montos asignados en la propuesta de presupuesto no cubren las expectativas. Eso lo analizaremos en otro momento, pero sí quiero dejar sentado aquí que los programas presupuestales, que debería tener mayor fortaleza de parte del gobierno, caso tuberculosis, VIH, enfermedades de transmisión sexual, cáncer, etcétera, debería tener el presupuesto que se requiere. Y aquí creo que ha habido también
dificultades en armar ese presupuesto para ese sector. En conclusión, lo que vemos es, por un lado, que el gobierno no se anima a tener una propuesta de salud para el país, no sabemos qué norte tiene, no sabemos si es que va a continuar con este famoso aseguramiento mercantilista o va a ser un proceso de transformación para ir a avanzar hacia la seguridad social universal, o va a ser, no sabemos lo que quiere hacer el ministro, y esto genera dificultades, incluso para las empresas que participan en el sector, pero como también para la población. En estos momentos hay serios apuros en el suministro de medicamentos, por ejemplo, y el gobierno, y esto es materia de un artículo anterior que he publicado el martes, que no se anima a avanzar a formas, nuevos mecanismos de compra de medicamentos que le permitirían, de alguna manera, al Estado, con las empresas, poder generar mecanismos de ahorro, pero con eficacia en la utilización de los productos. Esto está todavía cuestionado, el Ministerio no se anima a dar este paso hacia adelante, que creo que genera serios apuros. Y la población reclama, los pacientes del cáncer reclaman, la población que va a los establecimientos de salud reclama, y todavía no hemos logrado revertir el número de atenciones médicas y de salud que teníamos en periodo prepandemia, y ahora la crisis afecta gravemente a la población. Esos son temas que esperamos sea ahora en la presentación que haga el ministro en la Comisión de Salud o en el Congreso de la República puedan aclarar y puedan traer planes para seguir adelante, porque tal como se va el país, la pérdida de este liderazgo le hace mucho daño a los ciudadanos que debería proteger. Y ahora ya estamos solamente este gobierno hablando de propuestas, ya no se habla de políticas de salud ya. Eso es pedirle mucho. Pero usted ha dicho algo bastante cierto, ¿no? Hemos tenido varios ministros de Estado en la cartera de salud en este año y 2 meses de gobierno. Pero no estamos mirando el tema, miramos solamente el cambio de ministros. No hablamos cuántos viceministros han sido cambiados, cuántos funcionarios han sido sacados de carrera, ¿no? O sea, han desmembrado el sector salud, ¿no? Entonces, cuando hablamos de liderazgo, no solamente estamos hablando del ministro, hablamos también de los funcionarios que conocían sus funciones, que habían desarrollado todo un expertise en el propio ministerio. Usted lo conoce muy bien, ¿no? Pues, y yo analizo en el artículo del día martes en la práctica, cómo han ocurrido las cosas. Todos sabemos que en el Ministerio de Salud, como en otros ministerios, pero en el Ministerio de Salud ha sido muy palpable, ha habido una cuota de poder para asegurar precisamente la gobernabilidad en los partidos políticos. Habría que preguntarse qué funcionarios han entrado y a qué agrupaciones políticas pertenecen. Estos funcionarios, llámese viceministros, o directores generales, etcétera. Segundo lugar, ¿cuántos de estos ministros, estos funcionarios reúnen la experiencia profesional y técnica para ocupar esos cargos? Y por otro lado, ¿cuántos de esos se han quedado? Porque hay algunos funcionarios inamovibles, están 8 años en el cargo y nadie los mueve. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Por qué se quedan en los cargos? 4 años, 6 años, ¿por qué se quedan en los cargos? Y por qué, a pesar de que ha habido tantos cambios, estos no se mueven. ¿Son porque son muy técnicos o son porque obedecen a un modelo del aseguramiento mercantilista que son útiles para que se desarrolle esa práctica mercantilista que se ha instaurado en el país, en salud sobre todo? O que esos funcionarios que ocupan, por ejemplo, cargos importantes en su salud o el CIS, ¿cuál es su procedencia? ¿Por qué están en esos cargos? A pesar de que no son del partido oficialista Perú Libre, ni tampoco parece ser muy cercanos al presidente políticamente. Sin embargo, políticamente hay que ver a qué sectores del espectro político nacional están ahí. Por eso es que en el análisis que hago en el artículo señalo que hay 2 grandes problemas: la designación por cuotas y la segunda, la designación para defender un modelo de salud que a todas luces ha fracasado durante la pandemia. Y esto nos genera actualmente lo que usted ha dicho. No solamente es cambio de ministros,
sino qué pasa con la estructura técnica que debe tener un sector que debe resolver, no políticamente las cosas, sino técnicamente. Ahí es el sector donde hablan los técnicos. La pandemia no la ganan los políticos, la pandemia lo ganan los técnicos, con sus informes, con sus apreciaciones y las decisiones que sean técnicas y científicamente fundadas. Ese es nuestro problema, que lo he señalado de modo escueto en el artículo del día martes, que espero sirva para que los políticos, la gente que esté en el Congreso, puedan discutir estos temas y ojalá fiscalicen la función congresal, ¿no? Aunque, dígame. Y aquí la opinión, doctor, hemos pasado por una situación tan dramática, tan triste con esto de la pandemia, y en realidad quizás lo que fluye en algunas reuniones, en conversaciones de grupos, es qué cosa hemos aprendido de esto. ¿Qué ha quedado entonces de todo el equipo que ha sostenido todo este tema, bien, mal, regular, con cuestionamientos y algunos con aciertos en esta etapa? ¿Qué nos ha quedado entonces como sustancia en el Estado para estar prevenidos frente a eventual, porque no es las informaciones que se están circulando a nivel internacional nos hablan de posibilidades de otro tipo de enfermedades así que ataquen globalmente a todas las comunidades en el planeta? ¿Qué cosa tenemos de eso? ¿Qué nos ha quedado de eso? Y el otro tema también que quería mencionar es el otra institución importante que es en el tema de salud, que es el seguro y salud. Estamos recibiendo quejas de diferentes provincias, de diferentes zonas del país, que no tienen medicamentos, no hay medicamentos para oncología, no hay para determinados tipos de enfermedades, están desabastecidos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en todo caso? No hay recursos, hay mala gestión. ¿Dónde está el nudo, el nudo que no se puede desatar, sobre todo en esta coyuntura, ¿no? Y que esto afecta tremendamente y tiene desenlaces dolorosos como el fallecimiento de muchos pacientes que no pueden ser atendidos a tiempo. Mire, la primera lección que hemos visto durante la pandemia es que la pandemia, esta crisis sanitaria global, ha sido también oportunidad de grandes negocios. Ese es un primer tema. Y esto puede sonar sacrílego, pero es real. ¿Por qué? Porque para resolver esta crisis económica se mueven muchísimos capitales y el Perú ha tenido que entrar y participar en este proceso. Y aquí viene el segundo tema. ¿Qué lecciones hemos aprendido para evitar que estos negocios no se transformen en negociados? Este es un tema fundamental. El segundo es que el modelo de salud que ha tenido el país, el modelo del aseguramiento mercantilista, es un modelo curativo, que poco útil para poder enfrentar situaciones como la pandemia o como la viruela símica, que como todos sabemos el Perú ocupa en cifras, es puntero, es decir, que relacionamos en la población y los casos. Y entonces, ¿qué vemos? Que ese modelo, que tiene que ser, obviamente que ha fracasado, porque se dejó de lado, y ojo, y esto hay que señalarlo como gran error, se casi cerró el primer nivel de atención, que son los centros y puestos de salud, y esto debería ser reflotado, y ahí viene la propuesta. Debería avanzarse en la conformación de redes integrales de salud, que es un proceso que va tan lento. Primero estaba dormido, ahora parece ser que lo han resucitado, pero va tan lento que este proceso puede durar años. Y el tercer aspecto que se tiene que señalar es que el mejor mecanismo para enfrentar las situaciones imprevistas como estas son los sistemas de seguridad social, que son mecanismos solidarios de aporte de la población que permiten no solamente darle la atención médica, sino darle mecanismos económicos y sociales para que resuelvan la
la situación de crisis, son los subsidios que se da, que da de salud. Esto debería merecer un mayor fortalecimiento de salud o los sistemas de seguridad social que tienen las Fuerzas Armadas, policial, etcétera. Sin embargo, ¿qué observamos? Que terminada la crisis del año 2020, el salud todavía no llega a los 1.800.000 consultas diarias que se tenía antes, y recién estamos en 950.000 consultas por día. Es decir, casi hay otras 900.000 que dejan de atenderse, que eso embalsa la atención. Segundo lugar, aquellos que se atienden se encuentran déficits en el suministro, no solamente equipos, no solamente de cirugía, hay pacientes, por ejemplo, que están esperando operaciones de próstata, que se les vence ya los análisis que se hicieron, los riesgos quirúrgicos para la cirugía y que tienen que volver a hacerlas porque se les vence. Y algunas de esas cirugías son hasta de cáncer, con lo cual se agrava la enfermedad. Igual ocurre con otras. Y encima, cuando le dan la receta y el medicamento, estos medicamentos escasean en las farmacias. ¿Eso qué significa? Significa que se tiene que emprender un proceso de fortalecimiento de la seguridad social. Pero ahí viene el otro tema. ¿Tiene claridad el gobierno en señalar que es importante fortalecer o lograr que la seguridad social universal? ¿O lo que cree simplemente es que deberíamos avanzar con este modelo que ya fracasó en la pandemia, que es el aseguramiento, que significa que yo te doy a ti tu seguro en el bolsillo, un documento que dice, ahí está tu póliza, ya estás asegurado en el SIS, ya estás cubierto. Y al final, con el documento en la mano, te vas a la posta, no hay médico, no hay medicamento, no hay insumos, y dices, ¿para qué? Y cuando tienes una enfermedad más grave, te dices, un momentito, tú tienes tu póliza solamente para enfermedades baratas y comunes. Esas más caras no estás cubierto. Entonces, ¿con qué me atiendo? Bueno, lo siento, tienes que hacer tu cola, a ver si te introducen en el seguro de complementario. Entras al seguro complementario y dices, no, señor, ¿sabe qué? Tus medicamentos que tú requieres son muy caros. Tienes que entrar al programa de alto costo. Otro seguro y otra vez cola. Y cuando ya terminas la cola, ya murió el paciente. Estos sistemas, que son un sistema que al final lo que hacen es simplemente comprar servicios, por eso es un mercantilismo, porque compran servicios a terceros, sean públicos o privados. ¿Pero a quién compran? A los amigotes, porque en salud no hay tantos cirujanos para que compitan entre ellos, no hay tantos que hacen trasplante de hígado que compitan entre ellos, todo es destinado a dedo. Ahí viene el tema, que finalmente, por más que se incrementen recursos al presupuesto público para la salud, al final el impacto puede ser menor a lo que se espera debido al mercantilismo que tiene el modelo. Por eso es muy importante que esto se discuta ampliamente y se señale, señores, ¿qué modelo va a plantear el gobierno? Porque tal como vamos, este es un modelo que, a pesar de que se le puede incrementar el presupuesto público, no va a tener el impacto que se requiere por el mercantilismo que tiene el modelo. Ahora, el otro tema es que el principal problema que existe en el país es la oferta de servicios. La gente va y no hay atención, no hay el especialista, no hay el médico, te dan citas de acá 30 días, 15 días, hasta 3 meses adelante. Este tema de falta de oferta es lo que pone en riesgo la salud. Y además de eso, no se han fortalecido los 8.000 establecimientos de salud, los centros de salud y las postas que permitirían, con el trabajar con la comunidad, hacer todo lo que es la medicina preventiva, la atención primaria y sobre todo incidir en los determinantes económicos y sociales de la salud, evitar la contaminación ambiental, los buenos estilos de vida, evitar los infectos contagiosos, etcétera. Este tema no lo ha visto el gobierno y es lamentable. Creo que va a ser difícil que lo vea debido a la crisis política que tenemos en el país. Sin embargo, el Ministerio de Salud debería asumir un liderazgo para enfrentar estos retos. Muy bien, mi estimado doctor Cuba. Como siempre, muy agradecido por estos comentarios de cada sábado. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable.